treasures. ¿Qué significa? Que no es fácil encontrar tesoros. Because you are living in this country. ¿Saben por qué? Porque ustedes viven en You este found país. this country. Ustedes han encontrado este Or God país. helped you to find this O country. Dios les ha ayudado a encontrar este país. So you are so rich. Así que ustedes consideren ser ricos. And many times the nature and what is in the country Y muchas veces la naturaleza que hay en un país, reflects what's in the people. ¿saben qué refleja lo que hay en la gente? So I think there is so much for the Peruvian to release. Pero yo creo que hay mucho en los peruanos que aún no han todavía Of richness inside you. desatado la riqueza que hay en el peruano. But there's the enemy that is, and the fear is trying to stop it. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, que es el temor, que está intentando detenerlos a ustedes. Or to hold you back. O que tú retrocedas. Because you are designed for greatness. ¿Sabes por qué? Porque ustedes han sido diseñados para la That's grandeza. why also this coalition with Norway. Ujú. Aún la unión entre Perú y Noruega que Dios hizo, We are designed for greatness. ambos países hemos sido We diseñados also have para this ser great grandes nature, en el Señor. but not so much of these fruits. Por ejemplo, nosotros tenemos una naturaleza espectacular, pero no tenemos toda la variedad de comida que ustedes tienen. There's almost one kind in the world. Creo que en todo el mundo no hay un tipo tan diverso como el del We Perú. were in the jungle, Estuvimos en la selva, and it was a wonderful la selva experience. central. Fue una maravillosa For me, experiencia it para was mi like esposo, a- primera vez. Combination of vacation and Hicimos mission. una combinación entre vacaciones y misión, viaje de Mm. misión. But God was using us there Dios nos usó en ese lugar because it was shaking in the spiritual realm. porque desde que llegamos hubo un sacudimiento en el mundo espiritual But we were fighting that. y tuvimos que empezar a And we pelear can, contra really- las fuerzas fuerzas demoníacas que estaban ahí porque really enjoy los chamanes empezaron así this staying there. So. a mover. And then we were in Piura. Ya tuvimos victoria, gracias al Señor. So, Luego fuimos a Piura. Mama Cruz, maybe you can come here. A Cruz, ven aquí. I want to hear your voice. Quiero escuchar tu voz. Yeah. What was happening in Piura? Dice que testifiques, a ver aquí. Yeah. ¿Qué fue la- Testifica qué pasó en Piura. Bueno, What was the mission? ¿Cuál fue la misión? la misión fue que faltaba poquito para ¿cómo se llama? En mi libro de la vida había algo que estaba estorbando para recibir las riquezas de Dios. Ah, sí. Y yo tenía que ir allá y el Señor me mostraba que en un terreno que mis padres habían tenido, era tierra nomás, y yo pensaba encontrar eso así, pero encontré una casa grande, ahí de ladrillos, ¿no? Pero ahí le pedí permiso al Señor y hice lo que Dios me mandó a hacer y lo hice, y mi hermana se unió también, y bueno, ahí se desató pues un avivamiento porque la señora, los hijos, los nietos, la abuelita, todos recibieron al Señor Jesús. Sí. Y encima me pedían pues Biblias y yo no había llevado Biblia. Bueno, todo fue para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Amén. Cruz. Gracias, And what mamá. was happening in Rosita's house? Ya, y bueno. She también- can say it maybe, but there's no sound. No. I will testify. Yeah. Yo voy a, o sea, primero fue una misión territorial que teníamos que ir a cortar ciertos pactos generacionales que estaban impidiendo que se desaten la herencia nuestra en la tierra. Porque el Señor decía, ustedes son bendecidos, pero todavía les falta recibir la herencia, la tierra, la casa que yo les he prometido. Entonces decía, hay algo que está impidiendo allá, por eso tuvimos que ir allá a hacer lo que se llama sanidad de la tierra, para la redención de la tierra, para que la tierra pueda desatar, porque la palabra dice que la tierra recibe órdenes del Señor, pero ocurre que cuando el enemigo toma territorios, entonces los brujos empiezan a dar órdenes a la tierra para que te retengan. Entonces nosotros tenemos que tomar la autoridad en Cristo Jesús e ir a desatarnos de toda herencia de maldad. Eso fue lo que el Señor nos dirigió a hacer, porque dice, ya los voy a llevar a un nuevo nivel de prosperidad donde ya entrego tierras, entrego casas, entrego esto, ¿no? Entonces hay gente que no ha tenido esa herencia de maldad, entonces ellos sí han recibido tierras, casas y todo, pero hay varios que lo han perdido, por ejemplo.
porque se desviaron, ¿no? Abandonaron a Dios y todo eso. Entonces, eso pasó con nuestra familia, lamentablemente, pero a partir de mi abuelita se hizo un pacto generacional de que Dios iba a reclamar a todas sus generaciones. Entonces, ¿qué pasó también? La segunda parte de la misión fue un plan de rescate familiar, porque había que, ¿cómo se dice? El Señor tenía que enviarnos para ayudar como equipo de rescate a rescatar una familia que estaba siendo, ¿cómo se dice? Acosada, perseguida por la brujería, para muerte. Entonces teníamos que unirnos, a humillarnos y a pedirle al Señor que desate esas vidas, que se corte todo lo que estaba persiguiéndolos. Y gloria a Dios, hemos tenido victoria. Para la gloria de Dios, el Señor empezó a exponer, a sacar cosas de todo ese lugar y se limpió todo. Amén. Entonces, ellos Mostró han sido... al brujo. Sí, ¿Quién era? y lo más importante era que llevábamos como 2-3 años batallando contra altares de brujería que estaban atacando, y el Señor expuso quién era la persona. Sí. No para ir contra la persona, sino Claro. para saber dirigir la oración a donde están los altares. Entonces, conforme a eso ya sabemos dónde está, por qué fue la causa que levantaron eso. Entonces, ya eso se ha llevado a las cortes celestiales, a que el Señor juzgue este caso, pero para eso nosotros nos tenemos que humillar, nosotros tenemos que perdonar a las personas, ¿ya? Porque si no, el enemigo tiene un derecho legal como atacarte, ¿ya? Entonces, eso fue bueno. El Señor trajo sanidad, trajo restauración, liberación a esa familia, y estamos llevando ya ese caso para que sigan avanzando en victoria. Entonces, Amén. eso se ha detenido, gloria a Dios. Entonces, le damos toda la gloria al Señor porque pudimos cumplir todas esas misiones. Amén. 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 En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Thank you. Ujú. Yeah. Thank you, Heavenly Father, that you Entonces, will vamos help a orar. us ¿Ya? with the Word of God. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes Thank con you, Holy Spirit, a that you are here compartir esa palabra. Gracias, Espíritu Santo, to porque tú help estás us aquí to y tú nos preach vas a ayudar a predicar, teach, a enseñar and to receive. y a recibir. Amen. Thank you, Amén. Lord Jesus. Gracias, Jesús. In Jesus' En mighty el name. nombre de Jesús. Amen. We will speak about power today. Entonces, continuamos con el tema del poder de Dios. Who need power? ¿Quién necesita poder? We all need Amén. power. Todos necesitamos el We poder. all need power Todos necesitamos poder. to be Amén. witnesses. ¿Para qué? Como dice la canción, para ser testigos. Amen. Testigos. del We are Señor. not a social club Nosotros no somos un club social or a social to help people. o solamente una organización de ayuda You don't social. need the Holy Spirit to do that. Porque tú no necesitas al Espíritu You Santo need goodness in para your hacer heart. ayuda social, pero sí necesitas al Espíritu Santo para But testificar, to come with the kingdom of God, pero para traer el reino de to Dios a la change tierra, things really, para cambiar cosas en todo lugar, to change the reigning in a place, para que tú cambies quién reina en un lugar, you must come with Jesus and the Holy tú Spirit debes llegar con Jesús y el Espíritu Santo and His kingdom. y establecer su reino. Amen. Amén. Amen. Amén. So we need power. Entonces necesitamos poder. And poder de Dios. it's so powerful to think about the Pentecost Day. Ya, es bien poderoso pensar en el día del Pentecostés, ¿no? Como hemos recordado. And about Jesus. Y sobre Jesús. But we are not always thinking about what they were going through. Pero ¿saben qué? Todos piensan solamente cuando, recibieron, qué lindo, ¿no? Todo el poder, el fuego. Pero nadie se pone a reflexionar When they were following qué Jesus, es lo que ellos tuvieron que sacrificar por 3.5 seguir a Jesús. years. 3.5 3 years. años y medio siguieron a Jesús fielmente, sí. Jesus, the powerful, Jesús era poderoso, the popular. era muy popular. No, he was not popular. No, él no era popular. Just to leave the other things and follow Jesus Solo dejar todo por seguir a Jesús and they say, I'm with Jesus. y decir, sí, yo What? estoy con Jesús. You are not welcome here. La gente decía, no, tú no eres bienvenido aquí. We will have nothing to do with you. No tenemos nada If que you ver continue to contigo. follow Jesus, Y tú tenías que seguir a we Jesús. remove benefits. Por seguir a Jesús te iban a quitar beneficios. That was the truth. Esa fue la verdad. Amén. And they were preaching, and they were preaching the kingdom, and they were doing good things. Sí, ellos predicaban el evangelio y ellos hacían buenas cosas por las personas. Yeah. Ujú. And they were attacked for that. Pero ¿saben qué? Ellos eran atacados. Cada vez que hacían algo bueno eran atacados. Yeah.
Ujú. But we have to continue to do that. ¿Pero qué significa? Que aunque tú recibas ataques, tú también tienes que continuar And trabajando por el they Señor continue to follow Jesus. y continuar siguiendo a Jesús. And when they saw the miracles, Cuando la gente veía los the milagros, power of God, veían el poder de Dios, people were coming. la gente, Many people were coming. mucha gente venía a ver, I said, "Whoa, fantastic!" decían maravilloso, fantástico. And then Jesus was starting to speak to them. Entonces de pronto el Señor Jesús empezaba a hablar. Repent, Les decía, arrepiéntanse. leave the old things, Les decía, dejen las and cosas come and follow me. dejen las cosas antiguas y síganme a And mí. suddenly it was costing. Y costaba todo. It's costing to follow Jesus. Cuesta seguir a Jesús. It's costing to receive this power. Cuesta recibir To el live poder in de this Dios power. y vivir en el poder de Dios. And we are called to do that. Pero estamos llamados a hacer eso. Amén. Amén. Amen. Amén. To be witnesses. Porque necesitamos ser testigos. Dios nos llamó a ser testigos. And it was not always they were so tough. Sometimes they were scared. Sí, porque no todo el tiempo los apóstoles eran pues valientes, sino algunas veces ellos están asustados. Los When they venían see Jesus a perseguir. and think he's a ghost, Sí, pensaban que algunas veces cuando Jesús se manifestaba this pensaban que era un grown-up fantasma. man was scared to death Sí, estaban ahí asustados. Decía, uy, ¿quién es ese fantasma? until Jesus said, "It's me." Y Jesús decía, no, soy yo. Because we can experience radical things, Porque muchas veces vas a experimentar extreme things. cosas radicales con Jesús. That is to follow Hay Jesus. cosas extremas que vas a pasar por seguir a We are Jesús. living extreme life. Nosotros vivimos una vida en We are living extremo. the life full, Nosotros vivimos una vida llena de recharged by this power, y constantemente estamos viviendo, desatando el poder to de be Dios. His witnesses, ¿Por qué? Porque necesitamos ser testigos. like we can do by God's grace. Entonces podemos hacer todo, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amen. Amén. So Jesus was together with them, Entonces Jesús estaba junto con ellos and He died. y luego él murió. They lost all hope. Y de pronto los discípulos uy, They get the perdieron hope back. toda su esperanza, ya no hay esperanza. They get the faith back. Luego él resucitó, otra vez la And they esperanza were volvió. teaching there for 40 days. Otra vez levantaron su fe y dice que por 40 días el Señor Jesús los discipuló And they como say that apóstoles. there is there's scripture in Ethiopia, in the Bible there, Hay una escritura en una Biblia de Etíope. telling what Jesus was teaching them during that period. Ahí habla de lo que Jesús les enseñó en ese periodo. Hay un libro ahí. But we know it must be important. Entonces vamos a ver que fue muy importante todo lo que Jesús les enseñó en 40 días. Imagínense discipulado. And they were thinking, no, Jesus is back. Entonces de pronto pensaban, ya He will be with us all the el time. Señor Jesús regresó, se va a quedar con nosotros. All problems solved. Ya todos nuestros problemas están resueltos. And suddenly he's standing there Y de pronto and he's saying these words. se paran ahí y se dicen estas palabras. Where is it? It's in Acts 1:8. Entonces vamos a leer el libro de Hechos 1 y vamos al versículo 8, ¿no? Yeah. 8. Dice que se paró y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And he gave them a strategy ¿Y qué pasó? Que el Señor les dio estrategia, that they should obey, que ellos deberían obedecer. stand together, Les dijo, quédense juntos, stay in Jerusalem, quédense en Jerusalén, come together in unity, reúnanse, manténganse juntos. and pray. Y les dijo, oren, oren. And they were obeying that. Y ellos obedecieron. And you can imagine when Jesus just lead them. Ya, imagínate que ya de pronto fue la ascensión de Jesús. Spectacular, Eso fue espectacular. miracle. Eso fue milagroso porque nunca habían visto a un hombre ascender al cielo. And suddenly the leader left, Y de pronto entonces tú ves que tu líder te dejó. and they Se are fue. there alone. Y de pronto se quedaron solos otra vez. Uh-huh. Otra vez. Yes. But we will go further into Romans 10, Yeah. 6 to 8. Entonces ahora vamos al libro de Romanos, Yeah. capítulo 10, y vamos a leer del 6 al It's 8. about praying and proclaiming. Ya, entonces
Porque también a Pablo se le fue revelado Jesús, ¿no? Él fue otro apóstol. Y Pablo habla esto también porque él testificaba que él era testigo también. Entonces, del versículo 6 dice, pero de la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Y ni digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Él estaba meditando en eso. En el versículo 8 dice, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Amen. Thank you. Amén. So it's like can bring meaning. This what they're saying. Who will ascend to heaven? That is to bring Christ down. Ya, entonces por eso dice, él como que recordaba cuando Jesús ascendió, Yeah. pero acá dice, ¿quién subirá al cielo? ¿No? Is imagine that maybe someone was saying, "We bring him back. Claro, This will not para work. que Pablo haya dicho esto, para mí que alguien dijo, no, que nosotros tenemos que Who subir will al cielo. ascend to heaven to bring Jesus back?" Sí, necesitamos a Jesús que venga. Yeah. Y dijo, no, No, it's not like that. porque dice, esto es para traer abajo a But- Cristo. That the Holy Spirit was not coming in power yet. Claro, porque antes era porque el Espíritu Santo no había venido con poder. Imagine that challenge it is. Imagínate el desafío que es. They were not giving up, Pero aún así, sin el Espíritu Santo no renunciaron. but they were obeying. Ellos fueron obedientes. Amen. Amén. Amén. So and for us too, sometimes it's like, what should I do? Jesus, come and fix this. Ajá. Muchas veces también el desafío para todo cristiano es esto, que cada vez que está en una situación de emergencia, ¿no? Pidiendo ayuda, tú dices, Señor Jesús, ven, ayúdame a resolver esto. How this could be solved? ¿Cómo esto puede ser resuelto? And then they say, you have the word. Y el Señor de pronto dice, pero tú tienes la palabra. Jesus, Ya te di la palabra es Jesús. He's inside me and you. Y Jesús está dentro de ti y de mí. And He can speak through me. Ajá. Y Él puede hablar a través de mí. But we have to speak. Pero por eso necesitas tú hablar la palabra. Amen. Amén. Esa es la palabra de vida. That's so important. Entonces eso es importante. We may be clever to pray. Muchos de repente son muy hábiles para orar. But Saben orar. I feel that you need to be more brave to speak Pero yo siento que ustedes necesitan ser más valientes the word para of God declarar la palabra, hablar la palabra, and then proclaim it Y and decree it. clamar y declarar sobre So tu we have situación. levels. Entonces tenemos niveles. Amén. Niveles. So we must not speak negativity. Y una advertencia es no hables cosas And negativas. we must not receive what is from the devil. Y también no recibas lo que So the viene devil del says, I diablo. will give you this sickness. Porque el diablo te dice, por ejemplo, te envío enfermedad. And then the next thing you say, I have this. Y de pronto tú dices, ay, estoy enfermo. How you get this? ¿Cómo tuviste eso? Devil gave it to me. Porque el diablo te lo dio. Ujú. But why you say you have it? ¿Por qué tú dices que tú lo tienes? Because you have received it. Porque tú ya lo recibiste. But you don't need to receive it. Tú no necesitas recibirlo. This attack can be. Ese puede ser un ataque. But you are attacking back. Pero, ¿qué pasa cuando tú eres atacado? How you attacking back? ¿Cómo tú You respondes el speak the word of ataque? God. Tienes que hablar la palabra de Dios. Amen. Amén. Because the word of God is the truth. Porque la palabra de Dios es la And verdad. Jesus is giving all power in heaven and in earth. Y dice que a Jesús se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. y And bajo la all tierra. other names, they have to bow down. Y dice que cualquier otro nombre tiene que doblar rodillas. Sickness, bow down. Así que la enfermedad And confess that Jesus Christ is se Lord. tiene que doblar ante Your mission Jesús. will not succeed here in this body. Entonces tú le tienes que decir, enfermedad, tú no vas a prosperar en mi This cuerpo. body belongs to Porque este Jesus. cuerpo le pertenece a Jesús. And by His wounds I am healed. Y porque la palabra de Dios dice que por sus llagas yo fui sanado. Amen. Amén. Eso es la oración. We are honest. Declarando la palabra. Hay que ser honestos. And the truth is, people being attacked. La verdad es que la mayoría de la gente es atacada. That is the truth. Es la verdad. I am attacked. Yo fui atacado. But if you say, I have it, Pero si yo digo, yo lo tengo, you say that I have it, I receive it, I receive it. es como decir, yo lo recibo, es mío. Because we must think what we are saying.
Porque debes ponerte a pensar qué estás diciendo. what we confess. ¿Qué es lo que estás confesando con tu boca? Amen. Amén. And we combine with praying. Y ya lo combinas con la oración, tu declaración. Combinas. Because we are righteous by faith. Porque dice que somos justificados por fe. And and we are speaking by faith. Y This dice, faith has a mouth. It's speaking. yeah, I have not reading the verse 9. When say you confess. Dice el versículo 9 de Romanos 10, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. And it's saying also, which we preach. Ujú. Y dice, predicamos, dice, That's why la palabra de fe. I encourage you here in Lima. Por eso que yo quiero animar a ustedes, Preach the faith. gente de Lima, prediquen If you palabra want to de fe. move forward, Si ustedes quieren seguir if you avanzando, want to conquer Lima si ustedes quieren conquistar Lima and this whole district, y todo el distrito, and that healing and miracles will happen, de que sanidades y milagros ocurran, you must preach faith. tienes que predicar palabra de fe Amen. y testificar también. Amen. Amen. Then it say in number 13, Ya, vamos a ir al versículo 13. for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Amén. Me olvidé mencionar el So the name of the versículo Lord. 10, también dice, en el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero en el 13 dice, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amen. Amén. We call upon him. Entonces, ¿qué significa? Que tú lo tienes Sometimes que I've done llamar. that. I shouted, Algunas veces yo tengo que gritar, clamar, help! ayúdame, Jesus! Jesús. It's the same. Es lo mismo. Acá dice que todo aquel que invoque Call llama, upon his name, llámalo por and su you will be nombre. saved. Y dice, será salvo. Amen. Amen. We must explain that it's not only the first prayer of salvation only that. No. Because this salvation is here. Ujú. It's general salvation. Ya, cuando acá habla de salvación, ¿no? Que con la boca se confiesa para salvación, no es solo el día que tú entregas tu vida a Cristo. No, es cada situación que tú necesitas que Dios te salve de algo. You Tienes are que llamarlo. saved over the situation. Entonces, que Dios te salve de una situación, por ejemplo. Amén. It's the same. Es lo mismo. Amen. Es lo mismo. It's the same to be filled of the Holy Spirit. Es lo mismo que cuando tú quieres ser lleno del Espíritu We Santo. need it more, Entonces, several times. Entonces yo necesito ser constantemente Filled. lleno. Lléname. We need it here to Lo be filled of the Holy necesito. Spirit. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Amén. Lléname, Señor, lléname. Ujú. Amen. Hay que clamar. Amen. Amen. So we call upon the name of the Lord. Entonces por eso dice, He can save clamamos el nombre del Señor the people of Peru. para ser salvo. Y llamamos al nombre del Señor para que salve a la gente de Amen. Perú. Amen. Que He can que change Dios this nos salve. nation. Solo Él puede cambiar esta nación. And who else can change this ¿Y nation? quién es el que puede cambiar esta nación? We together. Nosotros juntos con Jesús. Amen. Amén. Together with Es Jesus. juntos con Jesús We vamos can a do poder, it. amén, cambiar esta nación. Amen. Amen. So we will jump back to Acts 1:14 to Entonces 15. vamos a regresar al libro de los Hechos, al capítulo 1, pero vamos a ir al versículo 14. Mhm. ¿Ya? Otra vez seguimos al libro de los Hechos 1 al 14. En el versículo 14 dice, todos estos, o sea, los que se habían reunido, todos los nombres que dicen ahí desde el 13, ¿no? Que llegaron al aposento alto, dice que donde se alojaban, dice Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo, todos estos, dice, perseveran unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Entonces es mentira esa de lo que hablan los Ujú. católicos. Dicen que el Señor Jesús empoderó a los apóstoles y María. No, María estaba ahí, claro que sí. María también recibió el Espíritu Santo. Pero acá dice con las mujeres, que eran muchas mujeres, todas, muchas mujeres, María y más los hermanos de Jesús, que eran discípulos de Jesús también. Amen. Amén. This all continued
Ya, pero ¿qué dice? Que ellos continuaban They continued daily, todos los días. coming together, Todos los días se reunían, staying together, permanecían juntos. and it say in one accord. Dice unánimes en oración y ruego. What is an accord? Ya, en inglés dice que estaban en un solo acuerdo. ¿Qué It's like a significa? piano. Ya, es un acuerdo, pero como You acorde. I can use like this. Entonces, como un piano, I can make an accord, yo puedo hacer un acorde and I can musical, have accord there, puedo poner un and I can play there. acorde aquí, tocar aquí, But it's in harmony. pero tiene que haber armonía. There are different tones, Son diferentes tonos, but En they're el all piano, playing together. pero si tú lo tocas todo junto en armonía, hay unidad. That is church. Así es la iglesia. Amén. Todos Amén. tenemos diferentes tonos. Amén. We are in harmony. Pero si estamos en unidad, We are different, vamos a ver armonía, en armonía. and we are playing together Somos diferentes. at the same time. Amén. Pero si todos juntos It's just tocamos flowing together. y fluimos juntos, amén. Amen. And it's saying that this word, the meaning of the word, is first is homotimos. Ya. Homotimos. Where? Homo, but it means same, together, or one. Ah, ya. La palabra acorde viene de homo timus, que significa, la palabra homo significa lo mismo, el mismo tipo, es solo uno, ¿no? Por eso que cuando se habla de la palabra homo, Yeah. ¿ya? We are one in Christ. We are Ajá. same. Que significa que debemos ser uno mismo en Cristo. We are together. Estamos juntos, They were together. ellos están juntos, todos juntos. Timos, with passion, Ya, la palabra timus significa pasión, with spirit, que estaban con el espíritu, with the Holy Spirit. pero en una sola, ¿cómo se dice? Anhelo, deseo, pasión. Amén. It means strong feelings. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes fuertes We have strong feelings for sentimientos. Jesus. ¿Qué significa? Que necesitas tener pasión For por His Jesús. kingdom. Que todas mis emociones estén conectadas For con the Jesús. mission. Para cumplir la misión, para expandir el reino de Dios. Amen. We have emotions. Tenemos emociones, We show our emotions. entonces mis emociones las tengo que expresar libremente. Say that we are laughing together. Por ejemplo, nos reímos juntos, We can dance together. bailamos juntos We can cry together y lloramos juntos. as a family, Amén, como familia, spiritual family. como familia espiritual. And it's in mind, Ujú. one mind. Y dice un solo pensamiento, We must have the same mindset. que significa que necesitamos tener el mismo pensamiento. todos What's- juntos. It's about the kingdom. Amén. Porque todos Of God. debemos pensar en el reino de Dios. It's Amén. about Jesus. Es sobre Jesús. It's not us first. No es nosotros primero. It's He first. Es Él His kingdom. primero y su reino. Él. Amén. Amen. Amén. How we can help people. Y también pensar cómo ayudar a la gente. And also it's included with impulse. Pero también significa que necesito tener impulso de hacer algo. Impulse. Impulso. So the Holy Spirit is moving us also to be impulsive. Entonces, a veces el Espíritu Santo te va a mover a hacer algo. Amen. Y te da un impulso. Amén. And you know also what it's included? Anger. Que también sabes que está incluido aquí. Dice ira. Yeah. Because we are in unity for God's kingdom. Entonces, ¿por qué? Porque entramos en unidad por el reino de Dios. And we are in unity Y necesitamos estar en unidad against the kingdom of darkness, contra el reino de las tinieblas. the Por eso, enemy. contra el enemigo. We are not allowing the enemy No le permitimos al enemigo to influence and to rule. que influencia a gobernar el For lugar. example, in Lima. Por ejemplo, en Lima. So we are angry against. Entonces nosotros tenemos que estar molestos con We lo que don't quiere accept this. entrar a gobernar en Lima. And then we have to know that we can do something with it. Entonces necesitamos saber que necesitamos hacer algo. Otherwise it will be meaningless. Porque si no, no va a tener sentido. If we don't have the power of God, we didn't need to try.
Sí, porque si no tenemos el poder de Dios no podemos intentar nada. But we have the power of God. Pero tenemos el poder We de have the Dios. Holy Spirit. Tenemos al Espíritu Santo, amén. And we have to be angry against this Y evilness. tenemos que estar molestos contra la maldad que quieren hacer. Because Jesus was revealed Porque Jesús fue to revelado destroy the work of Satan. y dice que vino a destruir las obras de That's Satanás. one of the reasons he came. Esa fue una de las razones por la que vino. Amen. Amén. And then I say order. I don't know what that is. Order. No. Or the seat of feelings and desires. También todo eso va a controlar tus deseos, tus pasiones. It's a desire. Pero tu deseo debe ser por Jesús, por su reino. Amén. And then it say it can convey heat. Y dice que va a servir para que te encienda. So it's got heated up Entonces, in Jerusalem. cuando se unieron ahí todos juntos, significa que ellos estaban como encendiendo motores. Yeah, there were not so many. No eran muchos, 11 men. eran 11 hombres. The family of Jesus that was Más la against, familia de Jesús. they were not agreeing with him, so they tried to stop him. Muchas veces la familia de Jesús aún intentaba detener a Jesús. Now they are all in. Pero ahora todos están ahí juntos. All in, María 100%. Y They sus were there. hermanos. Amén. And some women Dice, y algunas mujeres. Ujú. started with that. Así empezaron. Amén. And then it was growing up to 120. Y luego llegaron a crecer hasta 120. What they're saying is heated up. Entonces, ¿qué significa? Que hay que encender el lugar Something is happening. para que la gente vea algo está When it's ocurriendo. heating up, Cuando algo the está fire is increasing. encendiendo el fuego. And then people are coming. Ahí la gente Amén. viene. Amén. So we see that it was heating up, Entonces todo se estaba ahí encendiendo en ese lugar. Amén. boiling up. Estaba como hirviendo algo ahí. So we know that when you put the heaters, suddenly hear the boiling is coming. Dice, cuando Mamá Cruz empieza a hervir agua, de pronto se empieza a And sentir el sometimes it sonido. says, Un sonido ahí que ya hirvió el agua. Exacto. Yeah. Y lo And mismo it's like es. intense motivation. También esto se conecta con motivaciones You know, when intensas. people are motivated, it's good. Claro, tú sabes cuando la gente está motivada y es But bueno. intense motivated, Pero cuando dice intensamente no one motivado, could get them out from that place. ¿qué significa? Que nadie lo va a sacar de ese lugar. Amen. Amén. And they were full of enthusiasm. Y dice que ellos estaban llenos de entusiasmo. Here's coming something interesting in verse 15. Y ahora vamos al versículo 15. Hay algo interesante aquí, dice. It says, in those days Peter stood up. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número. Amén. That man that was the biggest failure. Ese hombre que fue el más grande, ¿cómo se dice? Que el When que most needed. el que cometía más errores dentro de With los the biggest discípulos. confessions. Y el que tenía las más grandes I'm confesiones. the man. Decía, yo soy el hombre acá. You can ¿no? totally trust me. Y decía, yo soy el hombre en que pueden confiar. And then totally fail Y de pronto fallaba. in the worst way you can ever think of. Y en la peor forma que pueden imaginar. And suddenly he's raising up Y de pronto él se levantó like a leader. como líder. I'm the leader here. Y dijo, ¿para qué yo soy el líder acá? What is that? ¿Qué es eso? It's boldness. ¿Qué significa? Que él ya tenía el espíritu de valentía. Because he has Para experienced pararse. the love of Jesus. Porque él había ya experimentado el amor de Jesús. You are forgiven. El Señor le dijo, eres perdonado. Lo You are perdonó. forgiven. Le He dijo, loves you. el Señor le dijo, yo te amo. And he loves Jesus back. Entonces él le decía, Señor, yo también te amo. But now he Señor". knew that I can do nothing by myself. Pero ya se había dado cuenta que él no podía hacer nada por sí mismo. I'm depending on him. Y aprendió a depender de Jesús. Amén. Amen. Amén. So he was raising up. Entonces Pedro se levantó. And there's a message in this. Y hay un mensaje aquí. Maybe you have failed. Quizás tú has fallado. You're messed up. Quizás tú la has embarrado. But you know that God has called you. Pero tú sabes que Jesús te ha llamado. Know that you are loved. Y sabes que eres amado. You are forgiven. Tú eres perdonado. And you must enter into the mission God has for Entonces you. tú tienes que entrar en la misión que Dios te ha llamado. He could withdraw. Él puede retractarse. I have nothing to stand up with here.
La persona puede decir, no tengo nada que hacer acá. I need 1 year Necesito un año on the reserva bank. en el banco de reserva, así como Like in the football team. cuando en Sit el, down. en el equipo de fútbol no te mandan a la reserva. Ya, siéntate You're a ahí. reserva. Ya, has fallado. No, hasta que te So recuperes. it's not like that. No, así no es con el And we Señor. must not withdraw. Y nosotros tampoco debemos The temptation is retroceder. if you fail, La tentación es que cuando tú fallas, or it was coming to confrontation is so uncomfortable. o si te vienen a confrontar, es tan incómodo para ti. This is not nice. ¿Sabes qué? No es agradable. So, like if you sit down, Cuando alguien te corrige, I can be reserva. te manda a sentarte, Let no some other do that. entonces tú dices, ya que otros hagan lo que... What's happening? ¿Qué pasa entonces? The whole church is suffering Sí, toda la iglesia va a sufrir. because some person was missing ¿Por qué? Porque una persona in falta one specific place. en un área específica. In a football team, En el equipo de they have fútbol, different places. ellos tienen varias posiciones. Some are very good in one, and they are like designed for that Algunos son to be wing son diseñados para ganar, or to be specialist in goaling, o otros son diseñados or para... specialist in defense. Por ejemplo, los entrenan, ya, él es el que va a meter los goles, él es el que va a patear los penales. No, el otro es el que va a tapar acá, el otro que va a defender, ¿no? So if you are offended, Y así que si alguien se ofende cuando lo corrigen, it's better to humble yourself es mejor humillarse and serve y seguir sirviendo. and back Ajá, y decir, yo voy a into regresar. position Yo voy a regresar a mi and pushing posición on y voy a seguir presionando. because the enemy is coming against. Porque el enemigo va a querer venir en contra So de ti. I am impressed of this family Yo estoy impresionado de esta familia, that you can conquer. de que ustedes pueden conquistar. The Mama Cruz could conquer Sí, in her life. Mamá Cruz ha conquistado muchas All cosas en these su vida, strugglings, sobre todo todas las luchas que ella ha tenido, la oposición que ella ha the tenido, healing is coming. las sanidades, porque You're serving the Lord together as a Ajá. family. que todos juntos sirvan como familia. 3 children is teaching 3 hijos de ella and enseñan in ministry. en ministerio, no solo aquí, en It's such a muchos lugares. blessing. We come into Pura Nosotros es una bendición. Fuimos a Piura con ellos because one woman was not giving up. porque una mujer no tiró la toalla. Give me that all my children will be saved. Porque una mujer dijo que todos mis hijos sean salvos. And she was knocking. Y ella estaba así, Decreeing, this is my right. declarando, This is my right. este es mi derecho. We're Este. coming up there and the whole families are saved. Ajá, y fuimos allá, toda la familia Such a grace. era salva. Toda la Amen. familia fue salva. Amén. Amen. Ujú. Amén. So we are they were 120 Dice in que the end. llegaron a ser al final 120 en número los We are reunidos. jumping over to Acts 2:1. Entonces, luego, ¿qué pasó? Vamos a Hechos 2, verse 1, ¿no? Yeah. 1 to 4. Yeah. Del 1 al 4, Hechos 2. Ahí fue que ya llegó el día de Pentecostés, que significa que era la festividad que celebraban en Israel, los 50 días desde que salían de la Pascua hasta que llegaron al monte Sinaí. Esa es una fiesta en Israel. Entonces ellos se habían reunido en ese día de la fiesta de Israel. Dice, ese día estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Amen. Amén. So we see they continue Vemos to gathering que ellos continuaban in one reuniéndose accord. en un solo acuerdo. They were not moving away. Ellos no se fueron I have some business now, or o pensando, ay, I no have tengo que something trabajar, important. ay, no tengo lo más importante que hacer, ay, me están llamando mi familia. No. And if they had something important, they come back. Entonces, si tenían algo importante, iban y regresaban Yeah, because rápidamente. this was first priority. Porque esa reunión era They could prioridad. not miss anything. Ellos decían, no me puedo perder nada que está Imagine ocurriendo ahí. exactly that day, Imagínense que exactamente ese one día, man, he was just leaving there, que se fuera, ¿no? A otro lugar, and the Holy Spirit was coming. y ese día llegó el Espíritu Santo Amen. y se la perdió.
Because in revival, sometimes suddenly changes is coming. Porque yo les voy a decir, cuando nosotros llevamos avivamiento y ocurre de pronto un And the Holy Spirit derramamiento, is coming in a new way. el Espíritu Santo viene de una nueva forma y It's cambia like a todo. wave, A veces viene como una ola, or like a rain, an open o a heaven, veces viene como lluvia, and everything is changed. o a veces viene como viento y todo lo And cambia. people cannot go home. Entonces la gente no puede irse a su casa porque Es- va a venir el Espíritu Santo y te tienes que quedar ahí. Amén. Suddenly, Y de pronto, de repente, God is working suddenly. Dios trabaja de repente. And He is working long time, Y Él trabaja a largo tiempo. testing you, Te está probando. testing your faith, A ver, voy a probar tu fe. your faithfulness, A ver tu fidelidad. and to make you endurance. Y sobre todo tu perseverancia es And lo I que va a said, probar. how long, Tu Lord? paciencia. How long, Lord? A ver, y entonces tú le vas a decir, Señor, pero ¿cuánto tiempo? And ¿Cuándo? suddenly, Y de all is pronto changed. viene. Todo cambia. All is changed. Todo cambia. De pronto, Everything todo. is changed. Todo va a cambiar In one day. en un día. But we have to have this endurance, Pero necesitas tener perseverancia. that we standing Resistir. together, working Permanecer together juntos. Trabajar juntos. in Amén. one accord. En un solo acuerdo. Unidad. So it was like a rushing wind. Dice que vino ese viento recio. Recio es como que So it was como si manifested fuera huracanado. physically. Se manifestó físicamente ese viento. So it was a sound, strong sound. ¿Qué significa? Que había hasta sonido de ese viento. El viento vino con And the sonido. fire was coming, shown physically Ajá, y el fuego se manifestó físicamente over their heads, sobre sus cabezas. for all of them. Sí, sobre todos ellos. And they were baptized in the Y Holy fueron Spirit. bautizados por el Espíritu Santo. Because Jesus was saying, you Ujú. will be clothed in power. Porque el Señor les había prometido You will receive power descenderá poder de lo alto para todos ustedes. together with fire. Juntos con el fuego iba a venir eso. Amen. Amén. Amen. Amén. That's God's perfect will. Esa es la voluntad perfecta del Señor. And by God's grace, this fire is also here. Amén. Y por la gracia de Dios We tenemos pray el that it fuego. must El fuego está en increase ese in our lugar, life. pero lo que sí se necesita es que se incremente el fuego. It's terrible if we are losing the fire. Es terrible perder el fuego de Dios. Es terrible. Se te I va don't todo. want that. Yo no quiero eso en mi vida. So God help me and we help each other Que Dios nos ayude a mantener el not to fuego lose the y fire. no perder el fuego. Porque cuando pierdes el fuego, pierdes la pasión por Cristo. Amen. And it filled the whole house. Y dice que va a llenar toda la casa. Can you imagine this atmosphere? Imagínense esa atmósfera Mm. que ellos tuvieron. Amén. And they got drunk Y dice que ellos aún terminaron como borrachos. and they started to move into the street there. Ajá, y empezaron a moverse así y hablar en lenguas extrañas. And even the people in the streets, Y la gente en la calle decía, they hear the sound. ellos escuchaban los ruidos, todo. And then they hear all these languages. Ellos- They were speaking like Ellos drunkards. escuchaban, están hablando en lenguas extrañas, Loud. hablaban speaking fuerte. Decían, And no, they esa were gente está going borracha. like this. Sí, estaban así hasta Could not movidos. stand. No se podían But they parar. were speaking out. Y hablaban fuerte. So it was confusion. Entonces había confusión para algunas It personas. was like everything was changed in the streets Entonces todo en las calles of fue, Jerusalem. las calles de Jerusalén fueron sacudidas. What is this? Dijeron, ¿qué es esto? And they start to talk with each other, and they start to gather Sí. to look what is happening Entonces here. dice que llegaron a ver qué está pasando en ese lugar. And some they say, no, they are drunk. Entonces algunos dijeron, no, están borrachos. In the morning, early. ¿En la mañana, temprano? No, 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 no. no. So, yes, filled with the Holy Spirit, Entonces dice que fueron llenos different languages. del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas diferentes, And then extranjeras, Peter standing up again, y luego otra vez Pedro se paró. and now before the whole city, Ahora sí, de adelante de toda la ciudad ya. he Ya. raised his Y voice. levantó su voz. He raised his voice. Levantó su voz. Yeah. Ujú. Amen. Amén. Can we say, I will raise my voice. Entonces, Say it in Spanish. declara tú también.
I raise my voice. yo levanto mi voz. Yo levanto mi voz. Amen. I raise my voice. Y levanto mi voz. Levanto mi voz. Amen. Amén. En Amén. el nombre de Men of Judea Sí. and who would dwell in Jerusalem. Where is it? In 14:15. Ah, ya. I can say 15. Ya. Okay. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Vamos a ver un poco el discurso de Pedro, del 14 al 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló The diciendo, first words in the preaching was, "They are not drunk." él dijo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, Yeah. pues esto no están borrachos, No, no, no. como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. And then he was preaching the gospel. Y a partir de ahí ya empezó a predicar. Amen. Amén. Después. Fue que About aclaró. Jesus. Repent, Y empezó a predicar arrepentimiento. receive forgiveness, come to Jesus. Decía, vengan a Jesús, arrepiéntanse, He's reciban el forgiven you. perdón del Señor. And then it hit their heart. Y de pronto con las palabras que él empezó a For predicar, some of them, they were fueron in the tocados sus flock. To say, corazones. Saccharine, like crucify him, Sí, porque varios de ellos que estaban ahí ese get them día away from this world. fueron de los que crucificaron a Jesús, de los que dijeron crucifíquenlo. Estaban ahí, en ese lugar, en Jerusalén. But now, Pero some of them ahora, received Jesus. pero ahora ellos estaban recibiendo el Evangelio. Y algunos recibieron a Jesús. Amen. So we Amen. are called to spread the gospel Entonces nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio in con poder, power, con poder, to be a folk, people of demonstration. para ser gente que demuestra el poder de Dios. Amen. Amen. Amén. So at the end here, we will go to Psalm 102, Y vamos a finalizar con el Salmo 13 to 102. 16. 102. Salmo 102. Y vamos a leer. A ver, Salmo 102. Desde el 13. No, 13 to 16. 17. 16. 16, ok. Vamos a leer solamente versículo 13 al 17. Y dice así: Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Amen. Thank you. Gracias. He said that you will arise and have mercy on Zion. Entonces ahí dice que el Señor se levantará y tendrá misericordia de Sión. There's a remnant. ¿Qué significa Sión? Remanente. Yeah. There's a remnant Los que there. quedan. They follow Jesus. Los que quedan y son They seguidores follow de the Jesús. Lamb. Los que siguen al Señor Jesús. And there is a mountain called Zion in the spirit. En el mundo espiritual, así como hay una montaña física llamada Sión, el Señor dijo que hay una montaña espiritual llamada And these Sión. people are gathering there. Y dice We que are a people. ahí se reúnen los moradores de We are Sión. not bowing to other gods. Y ahí se reúnen a adorar a We are not Dios. submitting to other spirits. Y Amén. esa gente no se We are the somete people of God. a otros dioses ni a otros espíritus. We are bowing to Him. Porque ahí solamente entran los adoradores en Amén. espíritu en verdad Amén. a alabar y adorar al The Señor. Lord has arisen. Ahí for el Zion. Señor se levanta por Sión. The Lord was raising up for Stephanus. Sí, el Señor se levantó aún por Esteban. And He is raising up for you, His Y people. también el His Señor se remnant. levantará por ustedes, por el remanente, Amén. por esta, Gracias, este And lugar, why? Gloria a por Dios. esta nación. Because you have raised. Pero se levantará cuando tú te These levantes. people Dice, cuando se levante is Sion. going in the front Entonces, porque esa gente to de make a Sion change. va al frente. Jesus is rising for them. Ahí se levanta el Señor. Amén. Se He's standing levanta up for por you. lo que se levantan. He is fighting for you. Y ahí Él pelea por ti. He is praying for you. Ahí Él ora por ti, intercede ante el Padre. Amen. Just Amén. follow Cuando Him. tú te levantas en fe. What is saying? Amén. For the time to Porque- favor is here. Ajá. For favor. Acá donde dice, porque el plazo ha llegado, en inglés dice, porque el día de favor ha llegado para ti. Amén. What Jerusalem, the people there, all the people Sí, from en, all countries en along. Jerusalén había gente de todas las naciones. There was a favor. Entonces ahí había favor para This ellos. favor is released through a favored people. Entonces el favor de Dios se desata sobre la gente. Do que you tiene know favor. that you have favor? ¿Tú sabes que tienes favor? Amén. You have favor from God.
tú tienes el favor de Dios. Sí. And you are called to release favor to people. Y no solo eso, sino que tú puedes llevarle favor de Dios a otras personas cuando So tú lo the tienes. time is Amen. changing. Entonces ahí el tiempo va a The cambiar. situation is changing for the people La situación va a cambiar para la gente. because you have favor. ¿Por qué? Porque tienes el favor de Dios. What does it mean? Ha llegado el tiempo When I del favor speak de to my Dios. father Entonces ahí yo le voy a hablar a mi and I pray padre. for some people Voy and a orar por la gente. he hears. Él dice, él me escucha. It's my beloved son. O sea, iba a decir, mi hijo amado. He has my favor. Él tiene mi favor. He asking for favor for others. Sí, y él me pide favor para otros. I do it. Yo lo voy a hacer. Amén. Yo lo puedo hacer. Amén. Amén. Amen. Entonces tú tienes que alcanzar el favor de Dios. So this favor will be Ujú. seen. Pero eso está disponible para los que están así, We have a en Sion, Yeah. establecidos. we have a situation where I'm coming from. Si yo tengo una situación de donde yo vengo, They have been speaking much bad about me. en el lugar de donde yo soy, And some Todos- Christians, they want that everything should be like bad, ya, going down, dead. let me translate this. Ya, Ya. del lugar de donde yo vengo, todos hablan mal de mí. Tan mal que la gente quiere verme muerta. Así es la But realidad. God is with us, Pero yo sé que Dios está conmigo and we have favor, y que yo tengo favor de Dios. and this favor will be seen Y ese favor será visto aún por ellos, los que me odian, Amén. Amén. by time, en el tiempo correcto, in its time, en el tiempo de Dios. because we are here to release favor. Porque yo estoy aquí para desatar el favor que Dios me ha We are dado. called to Amen. come back to that place Ahora, Dios me está llamando a que yo regrese a ese lugar. and say, we love you. ¿Y qué voy a decirles? Los We amo, have favor from God. porque tengo favor de Dios. We want to share this favor Y yo with you. quiero aún a ustedes darles ese favor. Amén. Amen. Gloria a Dios. Amén. Exacto. Amen. Because there's forgiveness. ¿Por qué? Porque hay perdón de Dios para That is the hasta los que part nos of odian. to carry this favor. Ese es un secreto para que tú cargues el favor de Dios. Because- Cuando tú perdonas a los Yes. que te persiguen. You have this Cuando tú forgiveness. tienes amor aún por tus enemigos. Yeah. It's bitterness against you. Si la gente con amargura viene contra ti a They atacarte sense of bitterness, y me envía todo eso a mí, like a citron, como, como un limón lemon, o como veneno, and you give them sweet orange. y yo le doy una dulce naranja. A mí me dan Amen. un limón ácido, yo le doy una naranja dulce. Amén. Amen. Amen. Le doy miel, palabras de miel. It's a set time. Entonces eso establece un tiempo. God is working in timing. Entonces Dios trabaja en tiempos. So it's important that you synchronize to His timing. Entonces es importante que tú te sincronices con el tiempo de Dios. It's the biggest, one of the biggest challenge in the world for Un- Christians today. Uno de los más grandes desafíos para los cristianos en el mundo es saber qué tiempo están viviendo. They are not like Issachar's. ¿Por qué? Porque la Sons. mayoría no son como los hijos de Isaacar. They don't know what God is doing. No saben lo que Dios está haciendo. They don't know what God has been working for No for saben years, lo the que- last years. No saben dónde Dios está trabajando. No clue. No tienen idea. They have no clue that the revival is here. No tienen idea de que ya el avivamiento está He has ha prepared llegado. Porque his ya Dios vessel ya for lo, ya years. lo está preparando en oración, en varias cosas. El espíritu que se está It's moviendo. already spreading. The Ya- kingdom of God ya se is está- inside us. Expandiendo el reino de Dios. Amén. And it's spreading. Ya se está expandiendo. But sometimes it's small. Pero algunas veces el avivamiento va viniendo en pequeño. Son como pequeñas But bolas de fuego. it's growing. Pero eso va a crecer. That's what's needed today. Y eso necesitamos, que crezcan. It's not El about fuego. how many. No importa cuántos somos. It has to do with transformation Comenzó con 11 porque Judas tiró la in this kingdom. Exacto. Amen. It's a set Y time. eso lo que va a traer transformación. Y The el reino set de time Dios. has come. Entonces tenemos que decir, el tiempo The establecido ya Pentecostal, the llegó. set time has come. Entonces el Pentecostés nos dice, el tiempo ya llegó. Amén. Amén. What Amen. about the Amen. other Christians there? ¿Qué va a pasar con los The otros cristianos? Pharisees. ¿Qué pasó con los fariseos, por They ejemplo? knew the scripture. Ellos sabían todas estas They escrituras have no de memoria, clue. pero no tenían idea cuándo va a pasar. And they started to fight it. Y empezaron a pelear contra Amén. Jesús. That is what's happening when you don't have clue about the timing, what God is Por eso doing. es que algunos cristianos aún pelean contra nosotros, porque no tienen idea. And He is not coming the way
you think. Y porque ellos no creen que el Señor o el Espíritu Santo va a venir de la forma que ellos He's creen. coming the way He wants. Él va a venir de la forma que Él quiera. Amen. You can imagine if this is happening in a big church Imagínense si esto ocurre en una iglesia grande and there's disorder. y de pronto hay desorden. They are moving around, falling around, De and repente ellos empiezan a moverse, empiezan a caer. that are happening in a church in Lima. Si eso pasa, ocurrió eso en una Someone iglesia was en there, Lima, or they hear about it. alguien empezó a escuchar Have you sobre heard eso what's happening? y empezaron a decir, ¿has escuchado lo que ha It's the pasado? devil. Eso es del diablo. The Holy Spirit is the spirit of order. Porque ahí dice en la Biblia que Dios This es is un from Dios the de devil. orden. Así que esto es del diablo. It's like that. ¿Qué es eso? Crazy. Es loco. Holy Spirit is coming exactly how He wants. El Espíritu Santo va a venir de la forma que Él quiera. He's not asking us. Él no nos va a preguntar, a ver, ¿quieres que yo venga de esa manera? ¿O tranquilito? No. No, but we know what we have got. Pero sí sabemos lo que Because tenemos de we have Dios. received the Holy Porque Spirit. si todos hemos recibido al Espíritu Santo And His anointing is teaching us. y si Él nos unge para enseñar o predicar, He's teaching us and confirming y Él va a confirmar en el what is Espíritu from God qué es de Dios. and what is not from Y God. te va a decir qué no es de Dios. That is so Eso es lo important. único que sí necesitamos tener. Amén. Amen. Amen. And then we Amen. 14. Y en el 14 It's a little dice... bit long, but we are racing far, so Ya, we are long time driving, Yes. traveling. Sí. En el 14 dice, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Yeah, Ujú. because your servants take pleasure in her stones. Sí. Los siervos aman sus piedras. We are living stones ¿En qué piedras? and have pleasure in it. That ¿Por qué aman sus piedras? we have pleasure in His presence. No son piedras físicas, son las piedras vivas, somos nosotros. Presence in the people's life. Claro, la presencia de Dios en la gente. Amen. So we can rejoice Ahí nos podemos when regocijar. you are making progress. Ujú, cuando la gente Going well progresa, for you, cuando te va bien a ti, yo me alegro. and that is please us. Y eso nos complace. Mhm. Amén. Amen. And so show favor to her dust. Sí, acá dice del polvo de ella tienen compasión, en el inglés dice del polvo de ella tienen favor, como que les da favor. Yeah. Ujú. Because we are all from dust. ¿Por qué? Porque ¿por qué vas a tener compasión del polvo? Es porque la gente, todos nosotros, hemos venido del polvo de la tierra. Adam made by dust. Adán fue creado del polvo de la tierra. And we are going back to dust. ¿Y qué significa? Que todos If nosotros, not Jesus has Vamos. arrived until then. si Jesús no viene hasta que estemos muertos, Coming from dust, todos vamos a going ir back to dust. a regresar al polvo de la tierra. Del polvo fuimos creados, al polvo And all volveremos. that is small in their self. Y todos son pequeños en ellos mismos. The name of the Lord. En el 15 dice, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Amen. You can imagine the name of Jesus, the gospel, Imagínate el nombre de Jesús, es Eh, para predicar el is evangelio. spread to all the biggest country in the world. Ajá, que va a ser predicado, dice, a toda nación de la tierra, Amén. toda Amen. criatura. Here said that they shall fear the Lord. Entonces las naciones van a temer How they el nombre can del fear the Señor. Lord ¿Cómo es que le van a temer? when they see the action of the Holy Spirit, Cuando ellos vean las acciones del the Espíritu action Santo. that Jesus is doing through the believers, Cuando ellos vean las acciones que el Señor raising hace up a través de los cristianos. Amén. Los under God's cristianos nation. manifiesten el poder de Dios, ahí van a temer el nombre del Señor. Amen, amen, amen. Amén. And all the kings of the earth, Y dice, y todos los reyes de la tierra, o sea, los your gobernantes, glory. verán la gloria de Dios. Amen. We will see the glory of the Lord Ellos verán la gloria de Dios y nosotros también. if we believe, Pero Amén. dice, si creemos. following Si Jesus, creemos, veremos la His gloria de Dios. miracles. Veremos sus milagros. Amen. Amén. For the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. Dice, por cuanto Amén. Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Amén. He's Amen. building us up. Entonces, Amén. ¿quién nos edifica? Amen. The Holy Spirit is helping us. El Espíritu Santo nos ayuda. Build yourself. He's building us up. You have responsibility to
build yourself up. Exacto. Si el Espíritu Santo viene a edificarte, ¿de quién necesita la colaboración? He is building, you are building. Exacto, tuya. Porque tú te tienes que Praying edificar in the también. Spirit, Tienes que orar en el Espíritu building up your inner para que tu ser Being. interior crezca, to be strong. para ser fuerte, firme en el Señor, con la palabra. Amén. Amen. So it's so wonderful what Jesus is doing. Entonces es maravilloso lo que Dios está He haciendo. sent the Holy Spirit. Él envió su Espíritu Santo. Amén. We don't need Jesus here Entonces, physically, físicamente, Jesús no está aquí, pero está el Espíritu Santo, que es el Espíritu del the Dios. Holy Spirit is here, El Espíritu Santo está and aquí. Jesus is here Y Jesús está aquí en espíritu. in the Spirit. En el Espíritu está aquí. And the Holy Spirit is taking the Word of God Ajá. Y el Espíritu Santo, and breathing life into cuando it. nosotros declaramos y proclamamos la palabra And de when you Dios, receive it, you si receive tú life. recibes vida, And it's building your recibes el spiritual pan de being vida y tu espíritu se edifica, se levanta. so you can grow. Ahí puedes crecer. Pero si tú no recibes, No, para mí es algo más. but No tienes vida. if you know the treasure, Si tú conoces el This tesoro, is- que es la palabra de Dios. imagine we were talking about Peru, all the fruits and Sí, richness. nosotros hemos hablado de la riqueza, el Perú, I de las want this. frutas, las verduras. Y es como que, yo quiero. This is wonderful. This is Esto es costly. I maravilloso. want it. Ustedes no saben cuánto cuesta ya una, Ah. una fruta de exportación, pero acá lo tenemos disponible. Entonces, lo mismo es la palabra de Dios. Acá la tengo disponible. Amen. Otros Y hay países, gente ¿no? que paga con muerte en Nigeria, en China, por la palabra de Dios. Así Pero es, acá está libre. así Lo es. mismo es, hermanos. Lo mismo Amén. es. Entonces tenemos que anhelar. Esto es un tesoro. Amén. Esto es tesoro para nosotros. Amén. Amén. Para tener Amén. vida y vida Amén. abundante. Yeah, so thank you, Heavenly Father.